grado. Formación cívica y ética. Actitudes ante el conflicto. Queridas alumnas y alumnos de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado, les doy nuevamente la bienvenida a este acompañamiento de su aprendizaje. Soy la maestra Patricia Germán y me complace mucho estar nuevamente con ustedes. La sesión se titula Actitudes ante el conflicto, en la que compartiremos las diferentes maneras que existen para enfrentarlos, destacando las ideas y actitudes más efectivas que facilitan su resolución, basándonos en principios y valores de la cultura de paz. Antes de iniciar, les invito a seguir en resguardo en casa, para evitar contagios y así contribuir al cuidado de la familia y la sociedad en general. En esta sesión se explicarán las formas para enfrentar un conflicto. Se describirán las implicaciones de cada una de ellas y se darán algunos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana. También se destacarán las ideas y actitudes que facilitan su resolución pacífica. Siéntense en un lugar que han asignado para ver o escuchar esta sesión. Presten atención a la información y anoten todo lo que ustedes consideren relevante. Necesitarán el libro de formación cívica y ética, su cuaderno y una hoja o bolígrafo o un lápiz. Las personas con discapacidad visual preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Necesitarán también una regla para realizar el reto que indicaré más adelante. Comenzamos. Recordemos que los conflictos forman parte de la vida, de la convivencia, de las interacciones sociales y por lo tanto son inherentes a las relaciones humanas. Aunque generalmente se asocian con situaciones negativas, la forma en la que se resuelvan puede ser una oportunidad de aprendizaje y transformación. Es decir, si aprendemos a solucionarlos de forma constructiva, el crecimiento personal es invaluable. De otra forma, generarán violencia o daño a la integridad de los involucrados. Por tanto, necesitamos aprender a construir relaciones de sana convivencia, solidarias y afectivas, en las que quienes integren un grupo sientan seguridad, tengan reconocimiento y sean escuchadas y escuchados. Es decir, generen un ambiente en el que prevalezca el aprecio y el respeto. Para ilustrar a qué nos referimos cuando hablamos de conflictos y comenzar a visualizar soluciones, me parece interesante que vean y escuchen a Astrid. Ella nos comparte la forma en cómo observa los conflictos en sus espacios de interacción. Los principales conflictos que yo observo en la escuela y en general en los espacios donde me relaciono tienen que ver con las necesidades que tenemos cada quien, nuestras ideas o nuestras opiniones, que a veces no son las mismas o porque cada quien queremos resolver las situaciones como nos parece mejor. Por ejemplo, en la escuela al realizar un trabajo que nos asignan, a veces queremos resolverlo según la creatividad de cada quien, pero no siempre nos gusta a los demás o hay a quien no le interesa hacer alguna actividad y no lo dice de forma tranquila. Y bueno, lo más grave ocurre cuando alguien se enoja mucho, no dice sus necesidades, se dejan de hablar o llegan a pelear, a veces hasta con golpes. Astrid nos habla de elementos muy importantes en torno a los conflictos. Nos recuerda que es frecuente que surjan, ya que todas las personas somos diferentes y tenemos valores, intereses y necesidades propias, así como hemos adquirido en la familia y comunidad. Aprendizajes culturales a los cuales recurrimos para dar respuesta a las situaciones que se nos presentan, las cuales en algunas ocasiones pasan a ser un problema,
cuando no hay disposición de diálogo, comunicación, cooperación y apertura para solucionar las diferencias, lo que en muchas ocasiones deriva en situaciones de violencia entre las personas. Además, suelen agravarse cuando existen dificultades para expresar lo que se piensa y siente, cuando se usan palabras o cometen acciones que lastiman a las personas, no solo físicamente, sino también en su dignidad, haciéndoles sentir inferiores, es decir, cuando no aplicamos asertividad. En su caso, ¿qué conflictos observan en su interacción con las y los demás? ¿Qué formas de resolver conflictos emplean? ¿Tienen disposición para promover relaciones solidarias y libres de violencia? Antes de reconocer que existen formas diferentes para solucionar conflictos, es necesario saber cómo identificarlos. Escuchemos y observemos el siguiente video. En todo conflicto existen tantas percepciones como personas se encuentran involucradas, y cada percepción hace que cada actor entienda el conflicto desde su verdad. La diferencia entre las partes propicia las relaciones, porque incluso puede ser complementaria. Sin embargo, para que exista un conflicto, en principio, debe haber diferencia. Si la diferencia no es suficiente, entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Como escuchamos y observamos, una forma de identificar un conflicto es detectando las diferencias entre la verdad de quienes participan, lo que es fundamental para saber que efectivamente es un conflicto, y buscar las acciones que ayuden a vislumbrar alternativas para su solución, que permita a las partes involucradas hacerles frente sin violencia, es decir, lograr una convivencia pacífica en la que prevalezca el diálogo y la consideración de las necesidades. Una vez que se detecta el conflicto, es importante saber que existen formas de enfrentarlos. Para entenderlas, veamos y escuchemos al especialista Ricardo Ayllón, psicólogo experto en el tema de conflicto y cultura de paz, quien nos da claridad sobre las formas que existen para resolverlos y el cuidado de las personas involucradas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Ayllón. Y hoy te vengo a platicar acerca de las formas que existen para enfrentar los conflictos. Algo muy importante que hay que recordar es que los conflictos siempre estarán presentes en nuestras vidas, de una o de otra manera. A veces quisiéramos que a la mañana siguiente ese conflicto ya no estuviera, pero no es así. Estará presente hasta que lo enfrentemos. Nos va a ayudar a crecer como personas y a crecer en nuestras relaciones si lo resolvemos de una manera adecuada. Por eso es importante platicarte de estas 4 formas que existen, al menos, para resolver, para enfrentar esos conflictos. Te voy a hablar primero de una que es muy frecuente que hagamos. Esta es la competición. Estar compitiendo para ver quién gana y quién pierde en ese conflicto. Y esto lo vamos a hacer a través de muchas formas, engañando, violentando, pisoteando a la otra persona. Eso va a generar un malestar evidentemente en la persona que pierde, sintiéndose vulnerada, violentada. Y también, aunque no lo parezca, a quien parece que ganó el conflicto. De tal manera que esta forma, que es muy común de encontrarla, no es la más adecuada. Recuerda que en un conflicto existen 3 formas que hay que cuidar. A las personas, hay que atender el problema y atender el proceso. Pero sobre todo, cuidar a la persona, a las personas que estén en el conflicto. Por lo tanto, estar en esta competición no nos genera nada bueno. Sin embargo, existe otra forma de enfrentar estos conflictos, también muy frecuente.
evasión. Evadimos el conflicto. Es como imaginar que hay una gran bola de nieve que viene detrás de nosotros y creemos que cerrando la ventana, esa gran bola de nieve va a desaparecer. El tema es que no desaparece y llega con gran fuerza y nos lleva. Entonces es muy importante estar listas y listos ante el conflicto. Una siguiente forma de afrontar un conflicto es la sumisión. ¿Qué es esto? Bueno, a veces ante un conflicto, la otra persona le damos poder, creemos que tiene más fuerza que nosotros, tal vez nos dé miedo, tal vez sea una figura de gran autoridad y creemos que si no hacemos lo que dice, se va a enojar con nosotros. Y entonces nos sometemos a lo que la persona diga. Evidentemente tampoco es una de las mejores maneras porque pues no resulta beneficioso para uno, que es el que está sometido. Recuerda que lo importante es que las personas estemos bien y nos sintamos bien en los conflictos. El último es cooperar y negociar. Suena diferente, ¿verdad? En este último, que es lo ideal, lo que necesitamos es ver qué está bien para mí, qué está bien para la otra persona, poner de nuestra parte, que la otra persona ponga de la suya, es decir, estamos cooperando, estamos generando espacios de confianza para resolver ese conflicto. Por lo tanto, tenemos que llegar a acuerdos que deben de cumplirse. ¿Qué está bien para mí? ¿Qué está bien para la otra persona? ¿Qué está bien para el conflicto? A veces, si rascamos un poquito en el conflicto, lo que está detrás es casi lo mismo lo que quiero yo que lo que quiere la otra persona. Te invito, pues, a que revises cómo has enfrentado tus conflictos y con esta información, cómo te gustaría resolverlos. Yo te invitaría a que pruebes a cooperar y a negociar. El especialista nos habla de la importancia de entender que cuando los conflictos se evaden, se compite o se somete a la otra persona, se deteriora la convivencia, lesionando la dignidad y se generan situaciones de injusticia. Por lo tanto, buscar alternativas pacíficas de cooperación, negociación, tendrá a corto, mediano y largo plazo efectos favorables, lo que implica aprender a ponerse en el lugar de las personas, entender su punto de vista y respetar sus ideas. Esto se relaciona con la escucha activa y el deseo de buscar reconciliación como parte de un colectivo que cuida sus relaciones humanas. Ahora, observen y escuchen el siguiente recurso audiovisual que nos dice puntualmente lo que pueden hacer para resolver conflictos. 1. Definir adecuadamente el conflicto, identificando todos sus componentes. 2. Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia. 3. Diseñar las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas, teniendo en cuenta las consecuencias positivas y negativas que pueden tener para las distintas personas involucradas en la situación. 4. Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo. 5. Llevar a la práctica la solución elegida. 6. Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. En el video, el especialista nos confirma que poner al servicio de las personas nuestra educación, experiencias, creencias, actitudes, hábitos, valores, intereses y habilidades personales determina el tipo de comportamientos que se emplearán como respuesta frente a las tensiones que surgen al entrar en contacto con las diferencias y que existen formas constructivas que permiten a las partes involucradas lograr sus objetivos sin lastimar a nadie. Les invito a escuchar en voz de las y los jóvenes de nuestra sección La Voz de la Juventud los siguientes casos, donde nos dan ejemplos de conflictos y su resolución, según las alternativas de las que nos habla el especialista.
Les invito a desarrollar su juicio crítico y preguntarse conforme escuchen los casos. ¿Qué harían ustedes? ¿Y cómo podrían aplicar los pasos sugeridos anteriormente? A Mario no le gusta que Adrián obtenga mejores notas que él, a pesar de no entender algunos temas y que Adrián le ofrece apoyo para estudiar juntos. Mario decide que es mejor esconderle a Adrián sus pertenencias al momento de hacer un examen, ya que de esa manera afectará su rendimiento y tendrá ventaja para avanzar en las preguntas. Mario considera que siempre debe ser el mejor. Sin duda, Mario está decidiendo resolver el conflicto que tiene con Adrián mediante la competición, lo que seguramente le traerá mayores conflictos. Ustedes en casa, ¿consideran que la forma en que Mario está resolviendo su conflicto es adecuada? Escuchemos el siguiente caso. Pablo le pide a Camila que sea su novia, pero ella le contesta que le dé un tiempo para pensar, ya que necesita conocerlo más antes de tomar una decisión. La respuesta le molesta mucho a Pablo porque quiere que Camila ya sea su novia. Al ver la reacción de Pablo, Camila le dice que sí será su novia con tal de que no se enoje. Como pudimos escuchar, Camila está resolviendo el conflicto de propuesta de noviazgo mediante la sumisión, lo que no es adecuado, ya que está cediendo ante una manifestación de presión que seguramente derivará a la larga en mayor violencia por parte de Pablo. Revisemos ahora el siguiente caso. Lucía quiere formar parte del equipo de fútbol de su escuela. Habla con sus padres, pero no le dan permiso de inscribirse, porque tuvo muy bajas calificaciones en el trimestre. Ellos piensan que si su hija ingresa al equipo de fútbol, su situación académica empeorará. Lucía siente mucha tristeza por la negativa de sus padres, y a pesar de que deseaba realmente pertenecer al equipo de fútbol, corre a su cuarto y muy enojada le dice a su papá que no le importa y que no hablará más del asunto. ¿Ustedes qué harían? ¿Hablarían nuevamente de sus necesidades? ¿Se comprometerían a mejorar sus notas? ¿O resolverían con evasión como lo hizo Lucía? ¿Verdad que es mejor que exponga nuevamente a sus padres sus necesidades y se comprometa a no descuidar sus estudios? Prestemos atención al siguiente caso. Saúl siente que no tolera más el resguardo en casa. Se enoja mucho y dice que el COVID no existe. Sus familiares hablan con él. Le dicen que para ellos él es muy importante y debe cuidarse. Así que respira profundamente y decide seguir las medidas de cuidado estando en casa, ya que finalmente tiene mucho que estudiar y no quiere retrasarse en sus aprendizajes. Como nos damos cuenta, Saúl, a pesar del cansancio que tiene del resguardo en casa, de manera responsable decide aplicar la cooperación ante la situación de salud que vivimos y contribuir con la parte de su responsabilidad para el cuidado de todos. Escuchemos un último caso. Ana y Lucía están haciendo un cartel sobre el uso que los adolescentes dan a las redes sociales. Ana piensa que es una forma de tener muchos amigos, que eso le hace feliz y que es lo que deberían hacer todos. Por su parte, Lucía considera que es un riesgo aceptar la amistad de personas desconocidas en una red social y que es mejor hacer amistades con personas conocidas. Al darse cuenta de las dos posturas, discuten cuál puede ser la mejor y consideran la posibilidad de que su trabajo refleje los dos puntos de vista, pero recalcando el riesgo que implica hacer contacto con extraños en redes. Como nos damos cuenta, escuchando y planteando ambas posturas, se puede establecer un proceso de negociación y llegar a acuerdos entre ambas partes, como lo hicieron Ana y Lucía. Sin duda, la negociación y la cooperación son las mejores estrategias de solución.
Estoy segura que ustedes en casa pudieron imaginar otras opciones de solución a los conflictos planteados. Se trata de que se den cuenta que hay opciones y estrategias que pueden emplearse sin usar la violencia, ya que seguramente se enfrentan a conflictos similares y es necesario que aprendan a actuar de forma ética, trazando planes personales de actuación coherentes y responsables. Para confirmar que sí es posible resolver los conflictos pacíficamente, les invito a ver y escuchar a Álvaro, un adolescente que nos habla de la importancia de asumir actitudes que facilitan la resolución de conflictos de forma pacífica. Considero que para darle solución adecuada y pacífica a un conflicto, primero tengo que identificar la causa e índole, es decir, si es personal, es con mi familia o es de la escuela. Por ejemplo, sacar notas bajas, incumplir una regla, si es desinterés o si causa daño a alguien. Después tengo que hacerme muchas preguntas, tales como específicamente qué es lo que causa el conflicto, qué alternativas tengo, cuáles son sus consecuencias y quién está involucrado, entre otras tantas. También considero importante identificar cómo me siento y qué puedo hacer para mejorar mi estado de ánimo. Asimismo, sé que debo buscar una estrategia de solución que no dañe a nadie. Pienso que lo más importante para solucionar un conflicto es que yo muestre apertura, más que nada para dialogar, escuchar el punto de vista de los otros, expresar mis sentimientos de forma asertiva y finalmente sé que debo lograr establecer acuerdos de beneficio mutuo y evitar la violencia, pues que si llegamos a eso, el conflicto se tornará más difícil de resolver. Como vimos y escuchamos, Álvaro nos comparte que es posible darle solución a los conflictos siguiendo algunos pasos. Y es que sí, ustedes deben saber que hay estrategias para lograr los objetivos personales que privilegian el diálogo. Revisemos el siguiente esquema. 1. Emplear la escucha activa, que significa disponerse emocional y físicamente para dialogar. 2. Aplicar la empatía, que es entender el punto de vista de la otra persona, poniéndose en su lugar. 3. Establecer comunicación asertiva, que significa expresar las opiniones y los sentimientos de manera clara, con tono de voz adecuado y en el momento oportuno. 4. Establecer acuerdos, es decir, buscar alternativas realistas en su solución que sean aplicables a corto y mediano plazo. Con los elementos revisados en la sesión, realicen el reto de esta ocasión. Elaboren una tabla y escriban el caso que se muestra a continuación, así como las soluciones posibles, según las alternativas que se han revisado. Te llega a tu celular un video que denigra la dignidad de una de tus compañeras. Tus compañeros te invitan a compartirlo y te dicen que eres muy miedoso si no lo haces, que no te va a pasar nada. Tú no quieres quedar mal con ellos, así que ahora completa tu cuadro con algunas de las alternativas de competición, sumisión, evasión, cooperación y negociación que tienes para resolver el conflicto. Finalmente, señala la mejor alternativa para darle solución por medio del diálogo y sin violencia. Para su solución, recuerden que de ustedes dependerá ser partícipes de una situación de violencia digital o detenerla. Así que deberán considerar todas las alternativas que tengan para no ser cómplices y evitar dañar la dignidad de su compañera, ya que puede verse seriamente afectada y ustedes podrían contribuir en un delito que tendría consecuencias legales para su persona. Así que deben considerar que su actuación sea éticamente correcta. Recapitulemos lo trabajado en esta sesión. 1. La competición, sumisión y evasión son formas de darle solución a los conflictos, pero la cooperación y negociación son las mejores alternativas para hacerlo. 2.
Privilegiar el diálogo por medio de la escucha activa, la empatía y la comunicación asertiva permite llegar a acuerdos y lograr los objetivos personales sin dañar a otras y otros. 3. Es necesario desarrollar comportamientos, así como generar emociones y pensamientos que les lleve a mantener y fomentar competencias sociales de solidaridad, negociación y cooperación que influirán en la resolución pacífica de conflictos. Les invito a que consulten su libro de texto para informarse más del tema y recuerden que, ante un conflicto, es necesario tomarse un tiempo antes de hablar o actuar, realizar ejercicios de respiración, aplicar la empatía, la escucha activa y regular el tono de voz para comunicar las ideas de manera tranquila y asertiva. Recuerden que seguimos explorando y descubriendo en Aprende en Casa 3. Continuemos aprendiendo y sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta luego!